un texto que leerán Pilar Martínez y Santiago Bruces, a quienes invito se acerquen hasta aquí o les alcanzo el micrófono, como les sea más cómodo a los chicos. ¿Quieren venir hasta aquí? Por favor, acérquense. Buenos días, miembros de la comunidad armenia, alumnos, autoridad escolar y municipales. No hace falta explicar por qué estamos reunidos aquí, solamente mencionar que cada 24 de abril generamos memoria y conciencia acerca de este hecho. Con tan solo pensar en lo que estas personas pasaron, podemos ver su dolor, como el de esos niños sin padres, con un futuro y una infancia aún vigente. Seguro no recuerdan cómo era su vida antes del desastre, adolescentes como nosotros, madres como la tuya o la mía, familiares enteras destruidas, apellidos que desaparecieron del mapa uno a uno, todos amenazados por el hambre, la sed, caminatas forzosas a lo largo del desierto y miles más. Estas palabras son el mínimo gesto que podemos brindar para la comunidad armenia. No olvidar a esas personas, víctimas de una cuestión territorial que los implicó en este desastre. La migración fue la única salida de este caos. Varios nos dejaron su herencia e historia a través de sus familiares, como es nuestra profesora Gladys del Millán, quien nos relató este acontecimiento. Ella resalta la necesidad de difundir la causa armenia para que no quede en el olvido. Tal como ella dice, hechos como estos no deben ser olvidados, así como tampoco aquel 1,5 millones de personas fallecidas por este genocidio, llenas de recuerdos, consejos, historias y experiencias por contar. Reconocimiento es la palabra que busca esta comunidad por las vidas que se perdieron y la angustia que pasaron. Nosotros, los que estamos aquí reunidos, hoy somos voceros de este reconocimiento y lo haremos año tras año en búsqueda de justicia para que esta historia no sea callada y la comunidad armenia siga fuerte y unida. Para finalizar, vamos a citar un poema de la poetisa más importante de Yerevan, que ha sido una gran activista en la lucha de los armenios, por las tierras retenidas por los turcos azeríes. Regresa salvo, aún para decir adiós, aún si es la última vez, aún a regañadientes, aún para herirme de nuevo, aún con el severo ácido del sarcasmo que punza, aún con una nueva clase de dolor, aún fresco en el abrazo de otra. Regresa, solo Yuyan Gurgenian, 1876-1917. Muchas gracias, alumnos de quinto año. Muchas gracias a Pilar Martínez y Santiago Bruces, a Fiorella D'Archivio, que es quien ha redactado este texto, estas palabras. Ellos pertenecen al Colegio Colinas de Peralta Ramos y a continuación vamos a invitar. Han escrito este texto Luciana López y Agustina Herrera y lo estará leyendo Alan Manuel Álvarez. ¿No? ¿Agustina? Bienvenida. Muy buenos días a todos. Hoy nos reunimos para conmemorar un hecho trágico que recuerda el triste genocidio del pueblo armenio recordado cada 24 de abril. La intención de estas palabras es la de reflejar la pena y el dolor que nos causa esta injusticia. El primer día que nos hablaron sobre el genocidio armenio quedamos impactados, pero cuando nuestra profesora Gladys, descendiente de Armenia, nos contó su historia, comenzamos a verlo no como algo abstracto, sino como un episodio detrás del cual había personas con nombres, con una vida y con una gran cuota de sufrimiento que se proyectaba en el tiempo y seguía afectando a las familias y sus descendientes. En el año 1915, aproximadamente 1,5 millones de personas fueron víctimas del primer asesinato masivo del siglo XX, llevado a cabo principalmente con un plan de exterminio ejecutado por el gobierno de Turquía y la participación y la colaboración del gobierno de Alemania. Si bien el propósito fue el de hacer desaparecer un grupo cultural, eliminándolo, no se pudo lograr la fuerte identidad del pueblo armenio, ya que su historia y sus costumbres, lejos de caer en el olvido, siguen viviendo en cada uno de los representantes de esta comunidad. Que paradójicamente se encuentran tan dispersas por todo el mundo, pero a la vez tan unidas, siempre en la ardua tarea de hacer justicia y de mantener viva la memoria, el dolor del pasado, pero reelaborando a través de la fuerza del presente y la esperanza del futuro. Nos parece verdaderamente increíble conocer todo lo que esas personas tuvieron que soportar, el nivel de crueldad y el hecho de que no hayan tenido oportunidad de defenderse. La historia parte de la memoria, y nosotros como la generación del futuro
tenemos que encargarnos de hacer valer los derechos de los que no pudieron hablar. Ante todo, que no vuelva a pasar. Ante todo, no olviden. Gracias. Muchas gracias a Agustina Herrera por este texto que ha leído. Pertenecen los chicos al Instituto Ayelén, y a continuación vamos a invitar a quien es el presidente del Centro de Residentes Armenios en la ciudad de Mar del Plata, a Beris Sahakian, para que pueda decir unas palabras. Bueno, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todos los presentes que vinieron a esta conmemoración de un año más de la perpetración del genocidio armenio. Se hablaron dos temas muy importantes, uno desde el punto de vista de las palabras que se utilizan para esta conmemoración. No puede ser tolerancia, sin lugar a dudas, es convivencia. Y la otra, la de Juan Sarafián, desde el corazón, cómo fue afectado. Pero yo creo que este momento es para reflexionar, especialmente para los jóvenes que tienen que ver el trasfondo de todas estas cuestiones, de qué manera y cuál era la mentalidad que se seguía y cómo fue esa continuidad. Ya en el siglo XIX, el gran visir de Turquía, mientras funcionaba todavía el Imperio Otomano, ya había decidido a fines de 1881, 1882, que en algún momento había que exterminar al pueblo armenio, porque eran los legítimos propietarios de la tierra, era la gente que vivía ahí, eran los dueños del lugar, y no podían tener un reclamo al respecto en el futuro por la nación armenia, por la gente que vivía ahí, por los habitantes del territorio. Esto nos muestra que más allá de cualquier excusa, ya era un trasfondo que no tenía que ver ni con la religión ni con la nacionalidad, sino simplemente con la propiedad de la tierra, con los siglos y siglos en que esa gente habitaba ese lugar. El Partido Unión y Progreso turco, que estaba conformado en el momento en que los turcos mismos se daban cuenta que el Imperio Otomano se estaba disolviendo y que no era viable, estaba conformado por intelectuales turcos y militares. Los intelectuales turcos, entre ellos Enver Pasha, Talat Pasha, que quieren decir generales, Pasha, y el doctor Bihedin Shekir, el doctor Nassim Bey, formaban el corazón del Partido Unión y Progreso, que convenció a los súbditos del Imperio Otomano, que no eran solo armenios, habían griegos, habían judíos, habían sirios, habían asirios, habían yazidis, muchísimas comunidades, dentro de ellas la más numerosa y la más importante y la que tenía los mejores territorios desde hacía siglos eran los armenios. Entonces eran el peligro mayor. Para ellos era un peligro que había que eliminar y cancelar. Eso se determinó en 1909 en un congreso secreto que hizo el Partido Unión y Progreso, que había convencido a todas las demás etnias de que había que llegar a una república. Se determinó el exterminio de todas esas nacionalidades dentro del Imperio Otomano para formar la nueva República Turca. Eso fue un plan que se experimentó en 1909 y se eligió una ciudad que se llama Adana. Y en esa ciudad que se llama Adana, donde vivían mucho más de 30.000 armenios, hicieron el primer experimento para ver qué pasaba si ellos exterminaban una población. Los exterminaron. En 1910, si no me equivoco, llevaron adelante el exterminio de toda la población de Adana, incluidos griegos, incluidos sirios, y mataron mucho más de 30.000 personas en ese lugar. Estaba alejado de los centros urbanos, estaba alejado de Constantinopla, la actual Estambul, ¿no?
las embajadas, ni los países que estaban en ese momento llevando adelante los ejes fundamentales, nada, no dijeron nada. Los armenios estaban horrorizados y aterrados. En un par de días, tropas irregulares turcas formadas por prisioneros liberados y apoyados por la gendarmería y el ejército hicieron el exterminio de más de 30.000 personas. Ese fue el experimento y no pasó nada. Envalentonados con eso, empezaron a trazar planes a gran escala. Quiero aclarar un punto. El Foreign Office, ¿no? y el gobierno de Inglaterra fueron aliados de Turquía hasta que perdieron esa alianza en Galípoli. En la batalla de Galípoli, cuando los ingleses quisieron invadir Turquía, porque habían perdido la confianza en el Imperio Otomano que se caía y querían apropiarse del camino a Bakú donde estaba el petróleo. Fíjense que las cosas ocurren igual que ahora. El petróleo estaba en Bakú y querían llegar a Bakú, y como con los turcos ya no tenían más negocios, quisieron invadir Galípoli. ¿Y quién los ayudó ahí? Los alemanes. Ayudaron a los turcos a detener la invasión y conformaron y armaron al ejército turco para detener a los ingleses y lo entrenaron para frenar a los rusos. Pero además aprendieron, porque para hacer eso fueron suboficiales y oficiales menores del ejército alemán a colaborar con el ejército turco para entrenarlo con las nuevas armas, esto y aquello. Fíjense en el hilo de la historia, cómo va para adelante y lo importante que es castigar y entender cómo ocurren las cosas. El gobierno turco trazó un plan. Ese plan, el gobierno turco y el Partido de los Jóvenes Turcos, del que formaba parte Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la actual Turquía, era uno de los oficiales de ese partido y que llevó adelante el exterminio de los armenios hasta 1923, y que parece ahora que fuera San Martín, era un carnicero más. Ese señor y todos los otros organizaron un plan que lo fueron conformando. Y en el año 1924 impartieron las primeras órdenes secretas, por ahí por el 15 de febrero. Yo me gustaría que leyeras esos párrafos para que escuchen cómo eran las órdenes secretas. En enero de 1915, en una reunión secreta del Comité de los Jóvenes Turcos, se adoptó la siguiente resolución. 1. Fundados en los artículos 3 y 4 del Comité de Unión y Progreso, disolver todas las asociaciones armenias, arrestar a los armenios en cualquier tiempo hayan trabajado contra el gobierno, remitirlos a provincias como Bagdad o Mosul y eliminarlos en el camino o en el punto de su destinación. 2. Confiscar las armas. 3. Excitar la opinión musulmana por los medios apropiados y adaptados en distritos como Van, Erzurum o Adana, donde de hecho los armenios han despertado el odio de los musulmanes, y provocar matanzas organizadas como hicieron los rusos en Bakú. 4. Para hacerlo, contar con la población en las provincias como Erzurum, Van, Mamuré, Ulaziz y Bitlis, y no utilizar las fuerzas militares del orden, como la gendarmería, sino aparentando detener las matanzas por el contrario. Hacer intervenir estas mismas fuerzas para ayudar activamente a los musulmanes en circunstancias como Adana, Sivas, Brusa, Izmir y Esmirna. 5. Adoptar medidas para exterminar los varones menores de 50 años, los sacerdotes y los docentes, permitir la conversión al Islam de las jóvenes y de los niños. 6. Deportar las familias de quienes hayan escapado y obrar de tal modo de cortarles toda comunicación con su ciudad natal. 7. Alegando que los funcionarios armenios podrían ser espías, removerlos y excluirlos absolutamente de todo cargo o servicio importante de la administración del Estado. 8. Hacer exterminar del modo más conveniente a todos los armenios que están en el ejército, lo cual será confiado a los propios militares. 9.
poner en marcha el operativo en todas partes simultáneamente a fin de no dar tiempo a adoptar medidas defensivas. 10. Cuidar la naturaleza estrictamente confidencial de estas instrucciones que no deben ser conocidas por más de 2 o 3 personas. Este documento consta en los archivos, en los registros del Foreign Office, y el 2 de febrero de 1915, Talat, ministro del Interior de Turquía, concurrió a la Embajada de Alemania en Constantinopla y patentizó al embajador Wallenheim que había llegado el momento propicio para desembarazarse de los armenios y solicitó al diplomático que su gobierno no obstaculizara su ejecución. Bueno, yo quiero continuar un poquito más con esto para que se den cuenta que era un plan ideado por los jóvenes turcos que después formaron la República Moderna Turca. O sea, el Estado actual turco, el gobierno turco actual, todavía sigue sosteniendo el tema del genocidio armenio. Digo esto porque, por ejemplo, ahora Turquía quiere aparecer, está haciendo a lo largo y a lo ancho del mundo una serie de acciones, entre ellas a través de distintos medios y distintas maneras, de aparecer como un país moderno, progresista, republicano, occidentalizado en el sentido de que tiene una democracia, y eso es mentira, es una mentira absoluta, porque el fundamento del país está basado en esto. El día 24 de abril, nosotros los armenios lo tomamos por una sola razón. Es el día en que se impartió la orden específica para iniciar esas acciones secretas que habían sido distribuidas desde febrero en adelante a los distintos puntos y a los distintos representantes del gobierno turco en las distintas regiones. Esas acciones se llevaron a cabo. La primera y principal fue exterminar a todos los intelectuales, a todas las personas capaces de decidir, a todas las personas capaces de organizar. En los días, en la madrugada del 24 de abril, en los primeros 10 días o 20 días de todas estas acciones, fueron asesinados en Estambul todos los dirigentes armenios, de distintas maneras. Algunos fueron deportados, en otras localidades fue igual. Entonces es importante tener cuidado con las cosas que ocurren, con la información que recibimos de todos lados, poder analizarla y ver que el trasfondo es tremendo. Ustedes piensen que los asesores alemanes, que eran muchachos jóvenes en el año 1915, en 1923, ¿no?, formaron la oficialidad superior de las fuerzas alemanas que organizaron el holocausto judío y el de todas las minorías étnicas que habían en los países que quería Alemania conquistar. O sea que aprendieron de algo, vieron que ese hecho fue impune y lo quisieron aplicar como herramienta de exterminio, y lo perfeccionaron en muchos aspectos, porque bueno, los turcos no tenían cámaras de gas ni hornos crematorios, usaban los lagos para ahogar a los niños, los desiertos para matar a la familia. Y bueno, tenemos que tener en cuenta qué es lo que significa el 24 de abril, qué es lo que significa la conmemoración de eso y la importancia que estemos todos alertas en todo el mundo para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, y lamentablemente se han repetido a lo largo del siglo XX, y algunas cosas están apareciendo ahora en el siglo XXI. Pero aprender de la historia y ver cómo ocurren esas cosas nos va a ayudar a vivir.